por estar con nosotros, un placer tenerlo acá. No, el gusto es mío, Ramón. Muchas gracias por la invitación y bueno, conversaremos contigo, con la ciudadanía. Claro que sí. Enseguida entramos al eje de ese artículo que ya lo tengo yo seleccionado, porque además es un estudio sociológico de cómo los quechuas fueron incorporados al Estado boliviano a partir de la Revolución del 52 y los aymaras a partir de la promulgación de la Constitución del año 2009. Pero antes, al inicio del programa he hablado de la calidad educativa en el país. Si usted, como sociólogo y como docente universitario, tuviera que hacer un balance, ¿qué calificación le pondría al sistema educativo en el país y si se están logrando las metas que propone, por ejemplo, la UNESCO en materia de educación y cultura? Bueno, yo diría que la educación es parte de la vida social que tiene altibajos en Bolivia, ¿no? Y particularmente después de la pandemia y sus efectos, la calidad educativa ha bajado sin duda. Sin duda, esto se lo observa en los bachilleres que ingresan a las universidades, por ejemplo, que tienen serias dificultades en comprensión lectora, por decirle solo un ejemplo, por ponerle un ejemplo. Sin embargo, yo creo que tampoco es muy negativa la situación, considerando las condiciones estructurales del país, es decir, los recursos públicos con los que cuenta la educación, una mala ley como la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, que como alguien decía, mira al país más con el retrovisor que mirando hacia adelante, ¿no? Es decir, considerando esas condiciones, yo diría que la educación está relativamente mal, pero tenemos posibilidades, porque la juventud de hoy tiene además, sobre todo la juventud urbana, tiene acceso a el Internet. Y el Internet le proporciona un conjunto de fuentes de información que, bien utilizadas, pueden tranquilamente ir supliendo, si no todo, parte de los déficits educativos que tiene la educación boliviana. Yo creo que hay que apostarle a un ataque desde varios frentes al tema de la educación y podemos avanzar. Yo soy más bien optimista. No, usted siempre es optimista, normalmente es optimista, es una persona que ve el vaso siempre medio lleno. Así es, esa es una característica que tengo, lo que no significa que no vea lo que está mal. ¿Y en materia de educación, qué es lo que falla? En materia de educación, yo diría que en la educación primaria tenemos una ley, Elizardo Pérez Avelino Ciñani, que nos ancla demasiado en el pasado. Y tiene muy poca fuerza en lo tecnológico y lo contemporáneo. Entonces yo creo que ahí un reequilibrio con una nueva ley, que me imagino pronto la vamos a hacer, permitiría a la juventud boliviana, a la niñez y a la juventud boliviana estar en mejores condiciones respecto de sus pares latinoamericanas. Entonces, para no decir europeas, obviamente, ¿no? Porque las diferencias de todas maneras son grandes. Pero para América Latina estamos todavía abajo y yo creo que un esfuerzo, primero de cambio de la ley, mayor presupuesto para la educación y una formación más completa de los docentes ayudaría a que la educación mejore. En las universidades yo creo que la situación es un poco diferente. Yo soy docente de la UMSA. Por supuesto. Y la UMSA es, sin duda, es la mejor universidad del país. Ahora, hay facultades que tienen más déficits que otras. Todas tenemos déficits, ¿no? Pero hay algunas facultades que tienen un nivel, yo diría, bastante competitivo a nivel internacional. Estoy pensando, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Sociología. Hay carreras que tienen nivel internacional, sin duda. Lo digo por una razón, además, de prueba. Yo he sido funcionario internacional de la ONU la década de los 90, siendo sociólogo. Sí. Y mi calidad, pude compararla y es equivalente a la de los países latinoamericanos y por qué no a la de los europeos. En algunas áreas la UMSA es excelente, ciencias puras, ahora, la ausencia de recursos siempre nos limita la investigación. Es verdad, hacer una investigación en un año, por ejemplo, con un docente y solo un asistente, te limita pues
porque no tienes ni siquiera para pasajes para trasladarte o para hacer grupos focales, no hay recursos, entonces la investigación es medio magra. Y los resultados obviamente también son magros. Si tuviéramos un poco más de presupuesto, la investigación sería mejor. Pero hay condiciones en las universidades, en varias, no solo. Menciono inicialmente solo la UMSA, pero también hay otras varias universidades que son bastante Y no es buenas. porque usted esté barriendo para casa, que no. Ahora, No está barriendo para la UMSA. O sea, dice que es la mejor, pero es que hay otras que también son buenas. tienen un buen nivel. Sí, ¿verdad? claro que sí. La Universidad Católica, Por por ejemplo, que es por parte ejemplo. del sistema, ¿no? Sí. Es parte del sistema universitario. Univalle, que sin ser, no estoy seguro si es parte del sistema Me universitario. pilla, yo creo que... Pero me parece que está ya en puertas de acceder a una buena situación. Ahora, a nivel de las públicas, en algunas temáticas, por ejemplo, en el tema agrícola, la Universidad Autónoma del Beni ha sido señalada como una muy buena en ese tema. Obviamente en otros temas seguramente está muy mal. Pero bueno, esa es nuestra situación educativa. Hay muchas cosas por hacer todavía, estimado Ramón. Por ejemplo, ¿se ha ideologizado mucho la educación en Bolivia? Porque si vemos diferentes procesos y vemos las reformas educativas en los últimos años, sí que ha habido una ideologización de la educación. Sí. Por ejemplo, en la ley Avelino Signani, Elizardo Pérez, bajo el argumento de que había poca reivindicación de los líderes indígenas que contribuyeron a la emergencia del Estado boliviano, se ha exagerado la presencia e incluso a momentos se ha intentado sustituir a los líderes mestizos y criollos. Así es. Yo creo que ahí ha habido un poco de exageración y eso es parte de lo que usted señala, la ideologización. Es una ideologización extrema. Ahora, tampoco es mala la ideología. Las ideologías son parte de la realidad. Si entendemos a la ideología como el sistema de ideas que nos permite ver el mundo. Si definimos así una ideología, todos tenemos ideología. Las ideologías son una realidad, son un hecho sociológico, un hecho social, como nos gusta decir a los sociólogos. Sin embargo, una cosa es la exageración. Es como en el tema del fútbol. Bueno, a uno puede encantarle un equipo, ¿no? El Bolívar, no sé, a nivel boliviano, o el Real Madrid. No mencione, por favor. En fin, o no sé, el Valencia. Ahora, perfecto. Otros. Pero Madrid no lo menciona. Otra cosa es ser fanático e ir con botellas e intentar golpear a la banda del oponente. Ya son exageraciones. Yo creo que eso es lo que ocurrió en la educación. En la educación se ha exagerado la ideología, se ha pretendido indigenizar y campesinizar demasiado las cosas, y eso tiene que ver con una posición política también, de tal modo que la educación boliviana, en la ley por lo menos Avelino Signani y Elizardo Pérez, mira demasiado. No es que no hay que mirar, porque la historia es parte también de la ciencia. No es que no hay que mirar la historia, pero cuando uno se queda mirando demasiado el retrovisor, se va a chocar pues hacia adelante. Eso es claro, o no va a poder ver. Entonces yo creo que un reequilibrio en la educación entre la historia, la ciencia contemporánea, etcétera, nos permitiría mirar mejor hacia adelante y lanzar al país hacia mejores condiciones de vida. Y cuando usted habla de indigenizar, ¿no? Indigenizar la educación. Sí. Hace referencia directamente al artículo que usted ha publicado en Brújula Digital este fin de semana, que me parece muy interesante. Así es. ¿No? Porque analiza varios procesos en la historia reciente del país, arrancando en 1952. Así es. Pero está, estimado Ramón, como telón de fondo, sin duda, el momento de nacimiento de Bolivia. Correcto. Cuando Bolivia nace en 1825, nace en condiciones muy difíciles, geográfico-territoriales, también sociales y étnico-culturales. En 1825 teníamos un territorio inmenso de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que sin embargo no los ocupábamos plenamente. Territorio que no se ocupa es territorio casi no propio, porque teníamos poca población, había poca vertebración caminera,
etcétera, etcétera. Había un conjunto de problemas en un territorio enorme que eran las 5 provincias de la Audiencia de Charcas, ¿no? Del Alto Perú. Entonces, yo creo que ese es un punto de partida. Condiciones geográfico-territoriales muy complejas, población dispersa y yo diría una población desencontrada, pequeña y desencontrada. Habían criollos que eran los descendientes de los españoles, que ya se habían enraizado en esta tierra americana, habían mestizos que eran una minoría y había una masividad indígena, ¿no? Aymaras, quechuas y sin duda, incluso seguramente muchos pueblos indígenas todavía desconectados en ese momento. Sobre todo los de tierras bajas, ¿no? Los de tierras bajas. En esas condiciones, intentar construir un Estado nacional es pues un reto inmenso. Por eso yo me sonrío cuando escucho a algunos historiadores, a algunos sociólogos que dicen, así debería ser, los indígenas deberían de haber estado en 1825. ¿Saben qué? Era realmente muy difícil. Pocos años antes de 1825, 30, 40 años, se había producido el levantamiento de Tupac Amaru, el de Tupac Katari. Había una guerra étnica en esos momentos. Yo recuerdo las palabras de un libro de una historiadora boliviana que estudia el caso del levantamiento de Tupac Katari, cuando Tupac Katari dice, bueno, todo aquel que parezca blanco, sea blanco, o hable como blanco, debe morir. Es decir, era una guerra étnica la que tuvimos en esos tiempos. Con justicia, sin justicia, fue una guerra étnica, sin duda. Y entonces, obviamente, para el momento en que Bolivia nace, había recelo, había temor, había preocupación en el criollaje y el mestizaje. Y sin duda había también seguramente rabia, hasta odio quizá, en los pueblos indígenas. En esas condiciones, hacer que nazca Bolivia fue un reto inmenso, un desencuentro étnico muy fuerte, que es el tema que toco después. Correcto. De 1825 al 2025, Bolivia ha ido saldando sus deudas históricas con los pueblos indígenas. Eso es lo que he propuesto en mi artículo. Los quechuas, más mestizados, por razones geográficas, por razones de acomodación de los españoles en los valles más tibios, porque preferían esas áreas para vivir, etcétera, se fueron mestizando más los quechuas, sobre todo los de Cochabamba, ¿no? Un poco menos los de Chuquisaca, un poco menos los de Potosí, pero masivamente los quechuas cochabambinos. Y a principios del siglo XX, cuando cambió Bolivia de capital real, de Sucre a La Paz con la Guerra Federal de 1899, la alianza entre Pando y Zárate-Huilca puso sobre la mesa para grandes debates en los primeros 20 años del siglo XX un tema. ¿Qué hacemos con los indios? Queremos construir una Bolivia moderna, progresista, etc. Pero ¿qué hacemos con los indios? Ahí están, son miles. Y recuerdo que... ya se los había utilizado, ya Pando los utilizó como carne de cañón en la Guerra Federal, ¿no? Hubo un acuerdo... Es que eso también es verdad, porque a Zárate-Huilca lo traicionaron. Sí, hubo un acuerdo interesante. Yo creo que fue un poco el temor del criollaje que no supo ya qué hacer. De acuerdo, tema, pero... ¿no? Sí, pero los habían empoderado de tal modo que Zárate-Huilca, bueno, dice, ¿ahora qué es de lo mío? Claro. ¿Cuándo me va a tocar la parte de la tajada? Y le dijeron, no. Y quizá fue un empoderamiento excesivo, Ramón. Puede ser. ¿No? Porque yo recuerdo que se planteó una república de indios, ¿no? Está en el programa de Peñas, una república de indios y un presidente indio. Y obviamente el pequeño, numéricamente, criollaje y mestizaje paseño, empezó a temblar, no sabía ya qué hacer, ¿cierto?, frente a este tema. Yo creo que no era el momento todavía de maduración de la sociedad boliviana, porque las sociedades, igual que las personas, Ramón, maduran. Sin duda. ¿No? Maduran, claro que sí. Maduran. A veces dolorosamente, a veces con menos traumas, pero maduran. Entonces yo creo que 1900 no fue el momento adecuado para que se resolviera ese problema. Y por eso se discutió en los primeros 20, 30 años del siglo XX qué se iba a hacer con los indios.
la intelectualidad. Franz Tamayo fue uno de los grandes debatidores, por ejemplo, ¿no es cierto? Y fíjense, voy a comentar brevemente una cosa que me lleva a sonrisas. Franz Tamayo era un hombre que planteaba la incorporación plena de los indios a la vida nacional, plena. Y entonces se hacía la burla en sus artículos de prensa, irónicamente, en el buen sentido, porque era un hombre inteligente, Franz Tamayo. Entonces decía, a ver, algunos plantean que hay que matar a los indios. Bueno, contemos cuántos indios hay. Bueno, suponemos que son 100.000 indios. Bien. Entonces necesitamos 100.000 balas para matar 100.000 indios. Ahora, ¿en cuánto tiempo se matan 1.000 indios? En, digamos, un mes, 1.000 indios. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuántos meses vamos a necesitar para matarlos a todos? Nosotros serán 250 años. Entonces, hacía la burla un poco frente a la gente que no entendía que debía resolverse de un modo pacífico y democrático el tema de la diversidad étnica. ¿Qué es lo que sucede en la Revolución del 52? En todo el proceso anterior y el durante, ¿no? En la Guerra del Chaco. Sí, la Guerra del Chaco, sí. Es crucial, claro. ¿No? Porque solamente dos cuentos que yo escuché de niño. Un afroboliviano cargó sobre sus espaldas a un criollo que había sido herido, ¿no? Y tengo los nombres de las personas. El que fue cargado, el que fue alcalde después, Escobar Uría. Y alcalde de La Paz. Alcalde de La Paz en su don momento. Luis Escobar Uría, ¿no? Y el afroboliviano que lo cargó era un hombre de Chicalón, ¿no? Un amigo suyo. ¿No? Ya no eran simplemente patrón y hacendado, sino que ya había cierta amistad. Eso. Y otra cosa, soldados aymaras que daban su orín a soldados blancos criollos de La Paz para que puedan resistir la sed de estas candentes arenas del Chaco. Oye, si usted conoce el Chaco, sabe que ahí a 80, 100 metros de allí se encuentra un poquito de agua para... Ok, bien, entonces allí se encontró el país, como varios historiadores, sociólogos... Hay que leer El Pozo de Augusto Céspedes. Nació Bolivia de esa guerra, y porque las guerras también hacen nacer sociedades. Claro. Y esto se cristalizó en la Revolución del 52. Y se incorporó a una buena parte de los quechua hablantes y los mestizos quechistas, que llamo yo, ¿no es cierto? Sí. Se incorporó una buena proporción, vinculados al mundo quechua, que es la mayoría étnica, numéricamente más grande en Bolivia. Después vienen los aymaras. Esto se produjo ya con la Revolución del 52. Es decir, ese debate de principios del siglo fue resuelto por la historia con la Revolución del 52. Con dolor, con problemas, con conflictos, pero fue resuelto. Fueron incorporándose, se volvieron ciudadanos, adquirieron derecho de votar, tuvieron derecho a la escuela masiva, etcétera. Y a tener una parcela de tierra, que para mí era clave. Para vivir, es crucial. ¿Cómo puedes estar en un lugar, aunque trabajes en ese lugar y comas de ese lugar, si no es tuyo? Entonces, eso se resolvió el 52, no para todos, pero para una buena parte de la... Y en términos étnicos y políticos, los quechuas, sobre todo de Cochabamba, fueron incorporados a la vida nacional, claramente. Y lo que se produjo fue el Estado centralizado de 1952. No estoy haciendo calificativos, sino son tipificaciones sociológicas. El Estado centralizado es un tipo de Estado a nivel internacional. La sociología política habla del Estado centralizado, el Estado autonómico y el Estado federal. España, por ejemplo, es un Estado autonómico. Bolivia también. Hoy, en ese momento, lo que se creó, el 52, fue un Estado centralizado. Bolivia como un Estado centralizado. Después quedaban varias otras deudas. Otra deuda grande fue la incorporación política plena a la ciudadanía, es decir, con derecho a votar y ser elegido como autoridad de los aymaras. Y esto se produjo con el proceso que viene del 2006 adelante. Claro, ya estamos hablando ya de la Constitución del año 2009. Así es, del con carácter el Estado plurinacional, y plurinacional, con autonomías, es lo que produjo esa presencia. Bueno, en el caso de las autonomías, que es un poco el hijo no deseado, digamos, del mundo aymara,
y el Estado plurinacional sí, aunque el Estado plurinacional a ratos aparece como un pequeño Frankenstein que no se sabe exactamente Sí, qué es algo ambiguo. Sí, entonces, de todas maneras, presidente, ministros, viceministros, directores, empresarios contrabandistas que viajan a China a traer cholitas que traen petardos, mineros del oro ilegales, etcétera, etcétera, todos se beneficiaron de todo esto y son parte del proceso de incorporación nacional de los aymaras. Yo creo que a este momento, y eso es lo que digo en el artículo, los aymaras se han beneficiado, los aymaras y los mestizos aymarizados se han beneficiado de la incorporación al Estado boliviano de manera plena, tanto en lo político como en lo económico. Que deben seguir habiendo pobres, sin duda pues, pero también ahora hay pobres criollos y pobres mestizos, y pobres quechuas y pobres aymaras, pero ya no, el mundo indígena ya no es el exclusivamente pobre en Bolivia. Con este concepto que usted está manejando, Carlos Hugo, ¿existe un voto étnico en el país? Sí, existe, pero en proceso de achicamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy siguen existiendo las identidades, estas que se llaman técnicamente en sociología identidades étnicas parciales, ¿no? Quechuas, aymaras, porque son menores que la identidad nacional grande, que es la identidad boliviana. De acuerdo. Son identidades políticas. Quechua, aymara, guaraní, eseja, qué sé yo, mojeño, uyuracaré, todos los pueblos indígenas, los de tierras altas y los de tierras, son identidades pequeñas, de un tamaño hacia abajo, ¿no? De acuerdo. Pero la identidad que como campana moderna, la identidad ciudadana que cubre a todos, es la identidad nacional boliviana, porque la nación es un resultado de la modernidad, por eso es equivocado el nombre de nación para todos los pueblos de antes, ¿no? Los quechuas, los aymaras que fueron parte del Imperio Inca no eran naciones, porque no había el concepto de ciudadanía. De acuerdo, pero entonces, sí, adelante. El voto étnico tuvo una emergencia muy poderosa con el proceso vinculado al MAS y el gobierno, el régimen que está a punto de concluir su mandato en agosto del 2025, y hubo exageraciones, se le llamó nación a todo, por ejemplo, ¿no? Incluso se llegó a exageraciones ideológicas tan fuertes como esta de que los indígenas son la reserva moral de la humanidad, que a mí ya eso me estremece, porque aquí no hay reservas morales, no hay, todos somos seres humanos. Entre los blancos hay gente buena, mala y regular. Entre los indios hay gente buena, mala y regular. Si no, fíjense las acusaciones que tiene el presidente indio de hace poco tiempo. Fíjense. Entonces, no hay reservas morales. Pero esas fueron las exageraciones y tenían que ver también con el voto étnico, ¿no? Evo, pueblo. Entonces, él es como tú eres indio. El resultado del censo del 2001 dice que los indios son mayoría, por lo tanto nosotros tenemos derecho de gobernar 500 años. Es decir, hubieron exageraciones y también se fomentó, se construyó en cierto modo el voto étnico. ¿Una construcción real o artificial? Yo diría parcialmente real, pero en gran medida espuma de cerveza, solo y real. Ahora, le doy un dato. El censo del 2001 marcaba 60 y no sé cuánto de indígenas autoidentificados. El censo del 2012 bajó a 47. El censo, la encuesta de hogares que se hizo después del 2012, marcó ya, creo que 27. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con esto de la identidad étnica? Que la gente entiende que hay un proceso nuevo en el cual, si bien existen identidades parciales, hay una que se sobrepone y que atraviesa todas, que es la identidad nacional ciudadana. Serás aymara, pero eres ciudadano, tienes los mismos derechos y deberes que yo. Serás todo lo quechua que te dé la gana, pero eres igual un ciudadano de derechos y deberes igual que yo, que no soy ni quechua ni aymara. Serás yuracaré,
pero eres un ciudadano. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando ahora. La identidad ciudadana está tomando preeminencia y está tomando su lugar relativamente pequeño la identidad étnica, con lo que el voto étnico, por lo tanto, de existir, existe, pero es un voto que va disminuyendo, porque la sociedad boliviana, y con esto acabo, Ramón, No, por favor, se va volviendo adelante, cada su vez tiempo. menos abigarrada y heterogénea, como le gusta decir a alguna gente, y se está volviendo, no es todavía homogénea, No. pero se va volviendo cada vez más igualitaria, más homogénea. Y la ciudadanía es una identidad que atraviesa a las clases, a las identidades étnicas y nos pone en una nueva situación. Todos somos ciudadanos, seamos aymaras, quechuas, guaraníes, Sí. mojeños, lo que fuera, y reivindicamos primero el derecho de identidad boliviana y después, si hay alguna diferencia más, le podemos dar de IAP esa diferencia, pero somos ciudadanos bolivianos. Me gustaría terminar con esta última pregunta, Carlos Hugo. ¿Considera usted que de cara a las elecciones de este año, de agosto, el MAS mantenga el mismo relato? Sí. ¿Lo pueda utilizar como un argumento electoral para...? Sí, lo va a volver a utilizar, porque Ya. es parte de su identidad partidaria. Recuerde usted, por favor, Ramón, que dentro del MAS hay corrientes ideológicas, y las dos más importantes, yo diría, son la corriente estrictamente marxista, porque hay una corriente marxista, gente del Partido Comunista, gente del Partido Socialista 1, el propio presidente fue en su momento parte del PC1, que tienen formación doctrinal marxista. Y hay otra gente indianista que tiene otro tipo de formación, pero ambos están conviviendo. En el caso de la gente marxista, después de la caída del muro de Berlín, del derrumbe de la URSS, etcétera, se han tenido que inventar un nuevo sujeto histórico, ¿no? Antes era el obrero, el proletario, la dictadura del proletariado, recuerde usted el manifiesto del Partido Comunista, etcétera, toda la teoría marxista. El sujeto histórico, la clase obrera, es la que construye la sociedad del futuro. Bueno, como ya no hay clase obrera que exitosa, sino que fue un desastre con la experiencia del socialismo real, se han buscado un nuevo sujeto, y ese sujeto es el indígena, el campesino indígena, ¿no? Lo han sustituido al obrero con el campesino indígena. Y aquí se han encontrado pues los marxistas con los indianistas, ¿no? Porque los indianistas reivindican a lo indio en su rechazo frente a la colonialidad que dejaron los españoles, los europeos. Bueno, una cosa que también es un poco falaz, porque todos llevamos dentro nuestro lo indio y lo español, Claro, todos, claro. en mayor o menor Claro, grado. claro. Entonces, yo creo que el MAS en la elección, porque esa es su identidad, va a volver a reivindicar. Ahora, la cosa es, ¿será tan exitoso ese uso de lo étnico como antes? Yo creo que ya no le va a fallar, porque la gente ya se da cuenta que estas exageraciones étnicas son espuma de cerveza, ya se han Carlos, bajado. y es porque ya se han bajado. la situación económica, que es la que está marcando la deriva de las elecciones generales del 17 de agosto, va a primar sobre cualquier otro tipo de consideración. Claro. Desde mi punto de vista, es mi punto de vista. No, pero es correcto, porque ¿sabe? Resulta que los aymaras habían tenido también barriga. Claro, Y tienen esposa. Y hacen, hacen negocios en dólares, ¿verdad? Y hacen negocios claro, en dólares. Exacto. Y mandan a sus hijos a la Claro, China y les hacen claro. estudiar chino mandarín. Correcto. Para que hagan buenos negocios, ¿no? En fin, es decir, hay una nueva realidad. Finalmente son 20 años de gobierno del MAS, incluyendo Arce, Sí. en las que varias cosas han cambiado. Algunas cosas que ellos han conducido, algunas exageraciones, y otras que la propia historia mundial ha ido poniendo, o sea, que no son resultado de su accionar. No. Entonces, en la actual situación, ellos van a seguir utilizando, a su pregunta, esta reivindicación étnica, pero va a ser mucho menos exitosa, porque la gente ya entiende que eso es puro bla, 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 eso es pura ideología exagerada, Chamanismo. y que los bolivianos, seamos aymaras, seamos quechuas, etcétera, respetamos esas diferencias, son valiosas, pero sobre todo, somos parte de una nación moderna que quiere estar en el mundo, que quiere mejorar sus condiciones de vida, y esa nación boliviana es la que nos une a todos. En el artículo hay una palabra que, con esto ya termino con Carlos Hugo.
el pachamamismo, Así. ¿verdad? Que hay un momento dado donde todo está relacionado con el, Sí. ¿no? Con el concepto de Pachamama, lo telúrico, la Sí. tierra, en fin, algo que el actual vicepresidente Choquehuanca maneja a la perfección. Sí. Pero claro, ese relato, cuando uno tiene que hacer números y tratar de llegar a fin de mes, queda un poquito dislocado de la realidad, ¿no? Ese discurso pachamamista, ese Sí. de la madre tierra, que hay que amarla, criarla, que la solidaridad, que Totalmente. el equilibrio, se contrasta con los millones de hectáreas quemadas de bosque, o se contrasta con lo que los propios aymaras que contaminan con mercurio los ríos de aquí, empezando de La Paz, ¿no? O contrasta con que hay tanta gente vendiendo, le miras la cara a la gente que está vendiendo en el Prado, cualquier cosita, señoras que venden para sobrevivir, tienen rostro aymara. Entonces, yo creo que son exageraciones y la gente ya se ha dado cuenta de que el discurso pachamamista es una exageración, que hay que ser respetuoso de la madre tierra. Es un nuevo tiempo, sin duda. A nivel mundial hay nuevas ideas sobre esto. Y en Bolivia, lo que el indianismo ha querido hacer es aprovechar, convertirse en la abanderada de este tema, pero ha exagerado nuevamente. Cuando Hay se ha que volver instrumentalizado. al mismo tamaño de las cosas. Y la crisis económica nos va a volver a todos, a los bolivianos, que necesitamos soluciones a la crisis. Claro que sí. ¿Cuándo lo volvemos a leer en Brújula Digital, Carlos Hugo? Quincenalmente tengo quincenalmente, tengo mi perfecto. columna. Entonces, más o Y menos. le adelanto, la siguiente Spoiler, dirá, alerta. la siguiente dirá: el MAS está a punto de abrazarse. ¿Puedo adelantar algo? ¿Algo me puede...? Se van a abrazar, ya estamos previendo el abrazo. Y ese será el artículo del siguiente quincena. Creo que esto lo hemos dicho aquí en Primeras Noticias varias veces. Carlos Hugo Laruta, sociólogo, docente universitario, un abrazo y gracias por estar con nosotros. No, a usted nuevamente, Un placer. Ramón. Muchas gracias por su consideración y por la invitación, Encantado. y un gran Se aprende saludo a la mucho. amable audiencia.